Bueno, este vídeo lo hago para que lo puedas compartir con quien quieras. Es un vídeo que, bueno, todos los vídeos que hago, no todos no, pero muchos, están dedicados a aquellos que no tienen voz, a los no humanos. Y es que como cada día se matan 200 millones de animales por consumo humano, me siento obligado a intentar esparcir la voz, ¿no? Y entonces voy a intentar que sea bueno, que sea corto el vídeo, pero veo que no va a ser así. Pero bueno, que sepas que está hecho para que lo puedas compartir con quien quieras. Dicho esto, lo que decía antes, se matan cada día 200 millones al año, 200 millones de animales, y al año son, no sé cuántos billones de animales en todo el mundo. Y, y al final es que no necesitamos comer estos animales, aunque nos guste la carne, aunque la carne evidentemente cocida, pasada por la sartén, porque gente que le gusta la carne cruda y sangrienta, bueno, quizás habrá un porcentaje bastante diminuto, pero no va a ser la mayoría. Y aparte que se les van a caer los dientes rápidamente, al final van a ver que el sabor no es el mismo. Y lo que les gusta más es un sabor que quizás proviene del mero hecho de cocinarlo. Y también quizás si le pasas un poco de aceite, si le echas un poco de aceite tanto a la sartén como encima de la carne, como la guarnición o la salsa, lo que sea. Entonces, ya no es solo por la carne, sino por la inculcación que nos han metido en la cabeza desde niños, ¿no? Pero bueno, sea por el motivo que sea que te guste o nos guste la carne, esto no es un motivo suficiente para que podamos bueno, no es motivo ético para comerlos, ya que no estamos obligados biológicamente a comerlos. Entonces, llegamos a un punto que para justificar esta ingesta, para justificar este placer, utilizamos recursos, recursos, no sé, argumentales. Nos inventamos excusas para justificar este placer, que al final es alimentar el ego. Y al final, a lo largo de la historia de la humanidad, si hemos ido prosperando como sociedad, ha sido porque hemos ido venciendo estos instintos, ¿no? De hecho, esta reflexión la saqué, bueno, la hice, o me la dio un poco, o mucho, un amigo, un buen amigo. Entonces, si no somos capaces de vencer este instinto de comer carne, al igual que antes había el instinto de quizás reproducirnos sin una como especie, sin consentimiento, quizás algunas veces sí, pero otras veces no, o muchas veces no, y lo hemos ido venciendo, aunque falta mucho por hacer, ¿no? En muchas partes del mundo, pero bueno, hemos ido avanzando. También antes pues había el instinto de esclavizar a otros humanos y estamos haciendo pasitos hacia un mejor futuro. Y bueno, o sea, aún ha habido mucho odio racista y aún hay, ¿no? Aún está, aún permanece, pero bueno, creo que hemos avanzado mucho en este sentido. Entonces, esto al final ha sido como ir venciendo estos instintos, ya sean genéticos o sean aprendidos. Ya sé que es un poco paradójico porque los instintos no se acaban de aprender, pero al final es llegar a controlar estos instintos. Bueno, el instinto de la reproducción quizás sí que lo hemos tenido que controlar. Bueno, y el racismo quizás es también un subproducto de nuestra genética como para sobrevivir. Lo que pasa que, bueno, si no tenemos un buen control del ego, un buen control o una buena gestión de cómo vivimos, pues este odio, este racismo se puede esparcir hasta llegar a donde hemos llegado en varios puntos de la era moderna en la humanidad. Entonces,
doy toda esta chapa porque se entienda que al final comer carne por simple gozo no es justificación alguna si queremos utilizar la ética. Si no queremos ser éticos, entonces puedes hacer lo que quieras, no solo comer carne, sino que puedes hacer muchas otras cosas, como que te insultan y podrías matarlo, porque si a ti no te importa la ética, lo que pasa es que después, como aquí hay leyes, ¿no? Pues te lo piensas 2 veces. Pero antes, si te insultaban, pues quizás lo retabas, ¿no? A un duelo. Y quizás hoy en día en algunas partes del mundo se hace, pero al menos aquí en Europa, pues está menos permitido. Mm, Entonces, no hay forma alguna, y si no te invito a que lo comentes, de justificar éticamente el consumo de carne y más a los niveles, bueno, a ningún nivel si no tenemos ninguna obligación biológica, si podemos sacar los mismos nutrientes y proteínas de otras fuentes, en este caso no vegetales. Entonces, en el momento que puedes elegir, y ya no es cuestión de estamos obligados, por ende no nos cuestionamos la ética, sino que hay alternativa. Y aquí es donde la ética cobra sentido, como los otros dilemas que hemos ido abordando como especie a lo largo de la historia de la humanidad, y hemos ido poco a poco venciendo, como los que he mencionado antes, ¿no? El racismo, que aún está por mejorar, evidentemente, pero bueno, por la esclavitud, quizás los juegos en donde, bueno, que digamos el espectáculo era ver humanos matándose, bueno, y podría continuar sin parar, ¿no? O quizás, pues también la explotación infantil en las industrias, ¿no? También la jornada laboral podría ser otra, de tener que trabajar 16, 17 horas al día para poder comer. Y hemos ido recortando, ¿no? Hemos ido recortando estas horas laborales. Así que, al final, evolucionar como especie éticamente, no tecnológicamente, es, al menos una de las ramas, una de las vías es gestionar mejor estos instintos. Y un instinto que tenemos es el de querer someter a otra especie y justificar esta opresión con el placer o inventándonos de que realmente necesitamos los nutrientes de esta carne, que es mentira, o que se ha hecho siempre el hecho de consumir carne, que, bueno, se ha hecho siempre consumir carne, igual que también se ha hecho siempre consumir vegetales, y igual que también se ha hecho siempre hacer otras cosas como pegar a otras personas, o montar guerras, o quizás tener esclavos, o que ciertas personas de clase alta tengan esclavos. Entonces, bueno, no es justificación alguna. Aparte que si nos acogemos a estos argumentos de que se ha hecho siempre, o que por el mero hecho de ser humanos y tener el intelecto que tenemos y autotildarnos de inteligentes, porque es un concepto sacado de nosotros mismos, o sea, lo hemos inventado nosotros, o sea, nosotros hemos inventado el concepto de inteligencia y nos lo hemos otorgado, lo que y ahí voy a ir, si hubiera otra especie que llegara de otro planeta, de otra galaxia, y fuera diferente mentalmente, quizás superior a nivel de inteligencia, ¿los tildaríamos de inteligentes? ¿Habría adjetivo para determinar, ¿habría forma alguna de adjetivar esta especie de inteligencia? Porque quizás sería mucho más inteligente. Quizás aquello está mucho más allá del concepto de inteligencia que tenemos nosotros preconcebido, ¿no? Porque quizás no decimos que hay otras especies que las tildamos de que no son inteligentes, aunque esto va cambiando. Pero sí que gran parte de los animales son inteligentes, lo que son diferentes niveles de inteligencia. Esto, evidentemente, ya cada vez está más que sabido, aunque me sorprende que haya mucha ignorancia al respecto, o al menos mucho desconocimiento sobre esto. Pero, lo que decía, si justificamos que podemos
oprimir otra especie y matar 200 millones de animales cada día por consumo, simplemente porque somos más inteligentes, que tendríamos que definir qué es inteligencia, y si quieres puedo hacer otro vídeo si comentas abajo. Mm, mm, entonces, tendríamos que aceptar que si viniera otra especie de otro planeta y nos oprimiera y nos metiera en un su zoológico alien, o nos metiera en granjas para comernos, e incluso serían tan inteligentes que quizás nosotros ni nos daríamos cuenta, entonces tendríamos que aceptarlo, porque están utilizando la misma argumentación que nosotros utilizamos. Así que, bueno, este vídeo es solo para intentar expandir un poco la reflexión en este sentido. Si no estuviéramos de acuerdo en que aquellos hicieran esto, entonces, o sea, estos aliens, entonces no hay justificación alguna de que hagamos lo que estamos haciendo ahora mismo. Es más, si nos agarráramos aún más fuerte a esta argumentación de la inteligencia y quizás del poder, que hay gente que dice que los humanos, por tener lo que tenemos, ¿no? O haber hecho lo que hemos hecho de este planeta, que es aparte de un caos, quizás un infierno, y un infierno para muchos animales. También la alergia. También no sé qué iba a decir ahora. Bueno, también podríamos decir que, bueno, también podríamos aplicarlo en otros ámbitos que ya han pasado, como tendríamos que aceptar y entender que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues los japoneses, los japoneses opresores, no todos, pero al menos los líderes japoneses, quisieran matar vilmente a millones de chinos. Quizás lo hicieron porque podían, porque tenían el poder o porque tenían las armas. Y quizás tienen estas armas, ¿por qué? Porque quizás eran más inteligentes. Evidentemente no, pero siguiendo el argumento que muchos utilizan para justificar su ingesta de animales, podríamos también justificar lo que hicieron los japoneses en China, que es injustificable, evidentemente. Igual que tendríamos que aceptar también lo que hicieron los alemanes nazis en Europa, y no hace falta que mencione todo lo que han hecho, ¿no? Es injustificable, pero lo hicieron. Quizás tuvieron el intelecto, la organización, la gestión de hacer todo lo que hicieron. Pero aunque lo hayan conseguido, aunque durante estos años hicieran las atrocidades que hicieron, no se justifica lo que hicieron. Entonces, si lo abordas desde un punto de vista ético, quizás desde otros puntos de vista, vete a tú saber, quizás sí que es justificable, pero desde la ética, ni mucho menos. Pues aquí voy yo con los animales no humanos, que comérnoslos, aunque guste, no es justificable éticamente. Entonces tú puedes vivir comiéndolos, pero siendo consciente de que tus acciones tienen un daño inmesurable a otras especies, al planeta, y después, al cabo de los años, en parte a muchas otras especies, a muchos humanos y humanas, porque digamos que la ingesta, el consumo de animales es el factor número 1 de este calentamiento global. Entonces, si no te importa la ética y no te importa que otros humanos y humanas se esforzaran para cambiar las cosas y para que nosotros podamos tener democracia y podamos tener y no seamos esclavos de nadie, y que podamos, en este caso, votar, aunque el sistema está hecho un bodrio, el sistema político me refiero, y que podamos tener este bienestar, esto lo tenemos porque hay otra gente que luchó muy fuerte para conseguirlo. ¿Y por qué luchó? Porque dijeron que la situación por aquel entonces no era ética de alguna forma. Había mucha gente que sufría y no era justo. Entonces quisieron tomar acción e intentar cambiar las cosas, aunque esto quizás
les condujera a la muerte o a vivir muy, muy, muy mal, ¿no? Y, y entonces, si queremos velar por estas personas, tendríamos que velar por defender a aquellos que no tienen voz, aquellos que son aniquilados, degollados constantemente y que sufren un montón simplemente porque nos apetece un domingo por la mañana comernos un lomo con queso o porque nos apetece comernos un puto bocate de fuet o porque nos apetece comer unos putos nuggets de mierda en el McDonald's. Porque simplemente nos apetece, porque no es nuestro cumpleaños, porque no es que no es que, o sea, no vivimos suficientemente bien como para que después tener que hacer sufrir a otro animal comiéndonos unos putos nuggets. Ay, o una hamburguesa asquerosa. Quizás por tu paladar es muy deliciosa, pero es asquerosa porque detrás hay un montón de sufrimiento por seres que nunca han hecho nada para sufrir así, que nunca han intentado nada contra la humanidad y que nunca te harían nada hacia ti porque no es su naturaleza, a menos que les amenazaras y que sintieran que sus vidas están en peligro. Así que aquí lo dejo.